Una vez más nos encontramos en este espacio que tenemos para compartir llamado Testigos, donde todos podemos ser parte, donde somos parte porque nos comprometemos a escuchar los testimonios que siempre nos traen nuestros televidentes, gente que nos abre su corazón, que nos abre su intimidad y nos deja conocer cómo han podido superar las distintas circunstancias que la vida nos pone y que obviamente aprueba todo el tiempo. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, encantadísima de estar nuevamente en Testigos y ya les recordamos a todos que tenemos una página web que es www.testigostv.com para encontrar un lugar donde dejar sus opiniones, sus saludos y por supuesto las ganas de participar, como también tenemos el foro de televidentes, más los profesionales que nos acercan sus opiniones y nos aclaran algunas ideas que por ahí se nos hacen un tanto difíciles, ¿no? Sí, hoy queremos pensar un poco juntos con nuestros televidentes, con nuestros testigos, sobre esos imprevistos que a veces se dan en la vida, un accidente, una discapacidad, una enfermedad, y cómo juega la familia cuando algo de esto. Y como bien vos decías, los imprevistos, estos accidentes que a veces nos sorprenden, para saber cómo encaramos el día a día, tenemos el testimonio de doña Graciela. Ella es de Honduras, donde un accidente le cambió la vida. Vemos, compartimos su historia y sacamos nuestras conclusiones. Bueno, la vida mía antes era muy fatigosa. La corredera mía, iba, venía, iba para la iglesia, regresaba. Y esto sucedió hasta el 27 de febrero. Cuando llego allí, ella estaba, no abría los ojos, no se movía, no se quejaba, ¿verdad? Más o menos yo creía que estaba muerta. Yo solo sabía que había sido atropellada, pero no sabía en qué estado estaba. Solo por teléfono me dijeron que estaba mal, que iba muy mal, pero realmente yo no sabía el estado real en que la llevaban, ¿verdad? Cuando me acerqué más, le miré que la pierna izquierda la tenía deshecha. Le salían los 4 puntas de los huesos así. El trauma no solamente fue a nivel de piernas o a nivel de hombro, habían golpes por todo el cuerpo, ¿verdad? Sangró de su oído derecho, lo que provocó pues algunas lesiones. De hecho, hubo una inflamación a nivel cerebral y obviamente eso no la dejaba coordinar, poder estar consciente de muchas cosas. Mi hijo, ¿verdad? Me dice, mamá, ¿por qué te sentís mal? ¿Por qué no te levantan? No, si es que yo puedo levantarme. Y yo hice al levantarme y miré que no pude realmente levantarme de mi cama. Y entonces eché de ver que en mi pierna me faltaba. Eso fue para mí como que me había caído el cielo encima. Para mí, la vida me cambió en un 1000 por 1000. Como le digo, yo trabajaba en San Pedro, trabajaba en cervecería. De ahí para acá yo tuve que retirarme de mi trabajo y aquí me la llevo de niñero. Obviamente había que cuidarla y habíamos que turnarnos porque ya habíamos pasado más de 15 días, cuando la llevamos ya eran más de 15 días. Me acuerdo, y esto ahora nos causa risa, que armábamos horarios, es decir, como el hospital, un horario de hospital, de tal hora a tal hora es el horario de visita. Y así pude yo volver a la normalidad con la ayuda de mi familia, mis sobrinas, mis hermanos, mi esposo, mi hija, mi hijo, ¿verdad? Todas ellas se preocuparon por mí, no salían. Esta casa parecía que era un hotel donde venían todos y se iban y venían. Así pasé la vida yo durante
3 meses. Y yo tengo ya la lista de mis enfermos, los que tienen más necesidad de oración. Estoy pendiente con el teléfono para saber si es que están graves. Ajá, sí, para saber de la enferma Araceli. De Araceli, su sobrina, que estoy orando por ella, ¿verdad, Marixa? El apoyo de mi esposo ha sido genial, ¿verdad? Porque yo tengo mucha confianza con él y él sabe qué es lo que voy a tomar, qué es lo que voy a comer, qué medicinas tomo, qué medicinas no voy a tomar, ¿verdad? Él está pendiente de mí, que si mis zapatos están bien, que si que necesitan limpiarlos, que si necesita cambiarme, comprarme. Él está pendiente de mí. Luego de conocer a doña Graciela, a su marido don Rafael y su hijo, también con el mismo nombre, y de entender un poco las vicisitudes que por ahí nos tocan comprender, aunque nos cueste, empezamos a hablar de sufrimiento, empezamos a hablar de dolor. Hay distintos tipos de dolor, hay distintos tipos de sufrimiento. Es por eso que siempre nos apoyamos en la gente que nos da otras opciones, que nos abre un poquito más la cabeza. Y en este caso vamos a hablar con el licenciado Jesús Poveda, es médico psiquiatra de España, así que compartimos a ver cómo podemos encarar el día a día. Bueno, yo creo que el dolor es algo como que se podría cuantificar de alguna manera. No hay dolores desde el punto de vista médico que se pueden valorar muy bien y se pueden incluso graduar, ¿no? Pues de un dolor tenue a un dolor agudo, a un dolor crónico, un dolor de distintas maneras. Pero otra cosa es el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento va más un poco en el sentido que le damos al dolor, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que saber crecernos, ¿no? Yo creo que el dolor es como una luz roja que se enciende para decir algo funciona mal. Pues me duele la muela, pues a lo mejor hay una caries, me duele el estómago, a lo mejor hay una úlcera, y es como una luz que se enciende. Y en cambio el sufrimiento es un poco como el sentido que le damos a ese dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que ha perdido a un ser querido no tiene dolor, pero tiene sufrimiento, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sufrimiento es donde recobra fuerza, valor y todas las cosas de las que hemos ido hablando hasta ahora, el sentido, por ejemplo, de la religiosidad, ¿no? Porque uno, cuando tiene unas creencias y unas convicciones, pues como que soporta mejor cualquier cómo, ¿no? Porque tiene un porqué y un para qué, ¿no? Un cómo, un por qué, un para qué son preguntas que a veces nos hacemos cuando nos ocurren estas cosas. Que me imagino también que estas preguntas las deben querer compartir con nuestro foro. Compartimos con todos ellos, con los televidentes. ¿Qué les parece? ¿Qué sensaciones les deja esta historia que acabamos de compartir? La vida siempre nos pone a pruebas y evidentemente Graciela logró salir de su prueba dura por pensar en los demás. El olvidarse un poquito de ella y pensar que podía ser útil en su dolor hacia los demás fue lo que la sacó. Y sin embargo a veces tenemos a alguien que nos insiste que a veces de algo malo sale algo bueno. Y efectivamente esta mujer que le cortaron la pierna pensaba que estaba inutilizada y sin embargo ayuda y ayudó y está ayudando a un montón de gente. O remarcar el rol de marido en este caso en cómo asiste a su mujer, y creo que es también fruto de la unión matrimonial y el amor que se tiene, ¿no es cierto? Ese encuentro con el sacerdote hizo que esta mujer viera que su dolor, su sacrificio y digamos su discapacidad sirviera para otros, es decir, realmente darle el valor a la oración, lo que significa acordarse a veces de personas que están sufriendo igual o más que ella. Y sí, hay tipos de dolor que a veces nos van cambiando, pero el día a día
quizás nos hace más fuerte para poder enfrentar lo que la vida misma nos propone, ¿no? A cada instante. Hay que tomarlos como ejemplo, hay que tomar fuerzas, respirar y seguir. Y tenemos más ejemplos para compartir con todos ustedes. Seguimos en Honduras, esta vez con la familia Casulá, donde es un caso bastante particular. Sus hijos están enfermos y sin embargo todos los días saben que cuando sale el sol hay un motivo para ser felices. Mis dificultades son el vivir y empezar con mis hijos desde que empieza lo que es mi hogar, mi familia. Es muy difícil. En un principio me parecía que no podía con eso. Y en mi interior, sin demostrarlo, pues se tiene un sufrimiento. Pero pensaba de que si yo les demostraba que tenía sufrimiento por eso, ellos iban a sufrir, no la iban a poder también asimilar. La enfermedad es llamada ataxia espinocerebelosa. No tenía todavía curiosidad de saber qué era eso y sin embargo tuve la oportunidad de hablarlo eso una vez con el médico que se la detecta. Y es una enfermedad en la que el niño cuando nació, muchas de sus neuronas se atrofiaron, se mueren y el cerebelo les queda dañado y al mismo tiempo se les pone pequeño. Digamos, cuando yo me levanto de un solo, las piernas de un solo me va para abajo y de un solo me caigo. O si no, cuando digamos, voy de un solo, me deslizo y un solo, allí me golpeo. Siempre le decíamos a él, a Carlito, quédese en la casa porque usted nos va a avergonzar con su caminar, con su movimiento todo teleleque, como le decíamos, que era, bueno, una burla para nosotros. Cuando sale Marco Antonio a los 12 años en la escuela y lo matriculo en el Instituto Técnico Honduras, le miro ciertos problemas al caminar, un poco de desequilibrio. Al saber que yo caminaba así y salí en la calle que me decían todos andan bolitos, andar yo, todo eso, pues chica, a mí me dio una vergüenza y entonces no me ponía a alegar con mis amigos, entre comillas, porque, bueno, en sí me gustaba que me dijeran sos bolo, porque para mí era un dolor más en mi alma de venir a mi casa y pegarme porque no resistía más vivir siendo así, saber que yo iba a la pulpe y que la gente me decía sos bolo. Para nada fácil es afrontar este tipo de inconvenientes cuando hablamos de nuestros hijos, porque sabemos y entendemos que a veces la vida nos toca lo más preciado. Pero ¿cómo es nuestro rol de papás a la hora de hablar cuando hay un problema y tan severo, Leandro? Bueno, se nos ocurrió consultar al licenciado Terrone para que nos hable justamente del rol de los padres en la educación de los hijos. Un primer desafío que deberíamos preguntarnos y plantearnos es hasta dónde el papá y la mamá somos capaces de entregar, acompañar, sostener y permitir la elaboración de este proyecto de vida que lleve a la autoconducción de esa vida. En líneas generales, hoy los papás tenemos una tendencia más intervencionista que se da por el lado de la salvación. Le estamos salvando en un sentido psicológico, es decir, estamos suplantando los procesos de vida de los hijos
y sacándole las experiencias que los puedan hacer sufrir, de manera tal que evitando el sufrimiento, es deseo de todo padre evitar el sufrimiento, ¿no? Entonces, evitando el sufrimiento a los hijos, creemos que con eso también los ayudamos a formarse, y en realidad probablemente los estamos dejando sin la formación que da muchas veces transitar la experiencia de fracaso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas palabras que por ahí como papás nos cuesta comprender y de saber que el egoísmo también nos pega porque queremos que no sufran, que no les pase nada, pero también ellos son dueños de su propia vida y la vida en sí misma es esto, tratar de todos los días estar bien, más allá de mirar para los costados, sabiendo cuáles son las dificultades, pero no perdiendo el objetivo, que en definitiva es ser todos los días un poquito mejores personas y felices. En este momento compartimos la segunda parte de esta historia de la familia Casulá, que no solo nos emociona, sino también, creo yo, nos enseña y de corazón. Yo siempre le dije a ella antes de entrar, Nelly, vos sabes tu problema y tenés que saberlo llevar. Entonces ella viene y me dice, un día entrando al colegio a los 5 días, me dice, mamá, me caí del asiento, y se puso a llorar. Es que a veces en el colegio me dicen mis compañeros que yo no juegue porque es que no. Cuando Nelly se pone triste, yo le digo, Nelly, ¿por qué estás tan triste? Si vos sos inteligente, buena, y yo no sé por qué te pones tan mal, porque si yo estoy aquí, mi mamá y mis hermanos, no sé por qué te pones así, porque todos te estamos ayudando aquí y nadie te va a dejar sola, porque vos vas a ser una gran persona cuando seas grande, puedes ser más de los que te insultan o te dicen cosas. Le digo, seguir mi ejemplo, le digo que yo nunca me rendí, seguí adelante, seguí estudiando, que las personas digan lo que digan, no importa, las palabras se las lleva el viento. Y yo le dije que no sufriera por nada de eso, que así como si se caía, que se levantara, y que si se caía o tenía problemas de aprendizaje, que ella iba a seguir adelante. Realmente el que sigue a quién soy yo, el que los sigo a ellos, porque ellos para mí son un ejemplo. Ellos son mi caminar. Yo no soy tanto el que doy el consejo, la palabra, si son ellos mismos que me dan ánimo a mí. Luego, pues me dediqué más aquí al hogar, en las cosas diarias, como decir, siempre la alimentación, trabajar más para traer más a la casa. Compartimos nuevamente las opiniones de la gente que nos acompaña en nuestro foro para saber qué es lo que sienten ellos en este momento, no solo como papás, sino también como hermanos, como primos, como abuelos o simplemente como personas que esta historia les llega. Me quedo con el testimonio de su hermano Sano, que ve en sus hermanos un ejemplo de alegría y fortaleza permanente. Tener de 5 hijos, 3 con discapacidades, evidentemente requiere una fuerza importante por parte de los padres y de aquellos hermanos que estén en condiciones de ayudarlos a la crianza y al desarrollo de esos hermanos. Creo que uno tiene que dejar de lado todas las discriminaciones o digamos vulgarmente, las cargadas que reciben por tener una discapacidad y ayudarlos a que esos chicos se puedan realizar también. ¿Cómo debe de ser el día a día de ellos? Debe ser duro la discriminación que reciben.
Puede ser duro, pero también puede ser muy fortalecedor. ¿Por qué no? Tratar de buscar todo lo bueno en las cosas malas que nos suceden, el aprendizaje en todo esto que estamos haciendo y entendiendo que quizás por algo nos está pasando, que podemos ser enseñanza, que podemos ser ejemplo y por qué no demostrarles a todo el mundo que realmente el que quiere puede lograrlo. Sí, este tipo de dificultades nos lleva a pensar un poco en el sentido de la vida también. Creo que cuando estos hermanos, esta familia, nos hacen de marco para que le encontremos un sentido de lo que nos pasa a cada uno, la familia adquiere un rol importante para el desarrollo de cada uno de nosotros como personas. Entonces hemos querido también tener un especialista al cual preguntarle sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida humana realmente nace, en mi experiencia, desde el amor, desde la concepción del amor, hablando del punto de vista teológico también, desde el amor incluso desde el punto de vista psicológico. Desde el amor nace el sentido de la vida, pero cada persona debe encontrar de su propia vida el sentido para poder encontrar para qué nació, para poder responder a esa pregunta, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene que yo exista? ¿Qué sentido tiene ser alguien más? No ser un número de registro más en un padrón, sino ser una persona diferente. Para ello realmente se requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación para hacer reflexión, introspección, sobre todo que la persona pueda hacer introspección y pueda reflexionar sobre los pasos de su vida y encontrar que en ella, mientras va caminando, hay una dirección que puede encontrar y una decisión que debe tomar para darle realmente un sentido a la vida. Lo bueno es que no estamos solos para poder seguir compartiendo y tratando de sacar conclusiones que sean positivas más allá de todo lo feo que nos puede estar pasando. Porque la gente nos acompaña, nuestro foro de televidentes también están en esta situación. Esta historia, lo que me llama mucho la atención es estos 3 chicos que tienen ese problema, que a pesar del problema que tienen, su espíritu, que son felices. Creo que habría que resaltar un poco la fuerza de voluntad, las ganas y la alegría que tienen estos chicos que tienen estos problemas motrices para vivir la vida, ¿no es cierto? Se van combinando, se van ayudando, se van complementando, que en muy pocas familias sucede esto. Eso es lo que más impresiona, impacta como familia, son un ejemplo. Me impactó mucho cómo los hermanos sanos admiran a sus hermanos que tienen una tenacidad impresionante y cómo los padres le dan esos buenísimos consejos cuando a veces ellos se sienten agredidos por la sociedad. Todo bueno lo que tenemos para compartir hoy, más allá de las dificultades que esta familia y que también doña Graciela, que compartimos en el primer bloque del programa, salieron adelante, salieron airosos, con sus día a día que deben ser bastante pesados, pero sin perder de vista su objetivo, que es que sus hijos sean felices y vivan lo mejor posible. A mí me quedan 2 cosas. Una es la experiencia de padre y de persona frente a una limitación. Pero también me hizo mucho pensar de que todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? Entonces me hizo pensar en cosas personales y decir, bueno, estos hermanos tuvieron esta experiencia, pero yo la tuve en otros aspectos de la vida. Todos somos un poquito discapacitados y todos necesitamos de nuestras familias para aceptarnos como somos y para poder encarar la vida con un sentido más positivo. Totalmente, hay que rescatar y volvemos siempre a lo mismo, el perdón, el amor, la sinceridad, la paciencia, la felicidad no tienen precio. Dejemos de buscar afuera lo que tenemos todos adentro y que por más de que a veces nos duela, la verdad está en nuestros corazones. ¿Nos encontramos la próxima? Así es. No. Un placer hacer testigos, que la pasen realmente bien. Un beso.